¿Qué, qué hace el presidente? Pues tú controlas el tiempo, Sí. le das la palabra a la gente. Sí. Sí, no, yo no tendría problema, si quieres. Sí, porque yo abro la sesión, según estaba viendo acá dentro de mis funciones, yo inicio la grabación y la termino. Ok, Eh, pero, y pero lo único es en la parte de la deliberación, que no, ahí tienen que abrir otro enlace y ahí yo sí no puedo estar, ¿no? sí, yo creo que tampoco puedo estar. Mejor dicho, en la Yo creo deliberación, que tú puedes, o sea, tú puedes más fácil estar que yo en todo caso. sí, no, Porque la idea es que se retira el candidato, se retiran los asistentes y creo que el director también sí, deja. los directores nos tenemos que retirar, pero ahí lo más fácil, lo que yo decía era más bien que ustedes abren como otra sesión aparte para no desconectar a todo el mundo, entonces más bien como que se desconectan ustedes un momentico, abren otra sesión en privado y allá se conectan y pues deliberan y luego vuelven y regresan a esta. Y nosotros sí nos quedamos esperando. Pues Buenos días. buenos días, profesora. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Marina, ¿qué tal? Gracias. Yo, espérame que ellos mandaron el protocolo, yo no lo miré bien. Sí, no, pero me parece que los que se retiran son ustedes. Bueno, pues entonces nos tendríamos que desconectar todos, pues sí, Sí, no había problema. porque Aquí. dice, el presidente verificará que estén conectados los jurados con el fin de que procedan a deliberar, indicando y argumentando la calificación de la tesis de maestría aprobada o reprobada. Sí. Que solamente estén conectados los jurados. Protocolo, inicio, apertura, exposición, sesión de preguntas, fin, grabación. Deliberación, el presidente que, ¿Qué eres tú? Que yo te... pero es que yo sí no puedo estar, entonces no podría ser el No, no, no. presidente. Es que creo Verificará que que solamente estén conectados los jurados con el fin de que proceda a deliberar indicando y argumentando la calificación aprobado o reprobado. En caso de resultar, el presidente preguntará, porque es que ahí el presidente tiene que estar, el presidente preguntará a los demás jurados si consideran que la tesis es no sé qué. sí, pero mira lo que dice antes, apertura de la sesión eh, e informar cuál de los miembros del jurado. Ah, es miembros del Ah, es jurado. del jurado, yo no hago parte del jurado. Sí, claro, no, tienes toda la razón. Entonces voy a revisar aquí. Los jurados son los profesores Oscar Leonardo García Navarrete. Y yo Sí, creo que sería Oscar, ¿no es cierto? sí, podría ser Oscar. Sí, porque creo que... Y ellos dos se van. Yo creo que ellos hacen una conexión privada momenticos y discuten. Pues ya miramos con Oscar en principio. Buenos días, profesor Oscar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Nosotros por aquí deliberando, Ah, bueno, perfecto. porque es que yo soy el coordinador de la sesión y debo Sí, señor. nombrar un presidente. El presidente serías tú. Ya ahorita lo definimos cuando inicie la grabación. Eh, Perfecto. entonces serían media hora de presentación del candidato, de su trabajo y media hora de discusión y luego ustedes se van a deliberar. Creo que ahí están solamente ustedes dos. El punto era si la deliberación la hacemos, que nos retiramos. Ah, creo que yo puedo estar en la deliberación. Es que eso no está muy Yo creo que sí, yo creo que el coordinador puede estar sí, yo para puedo estar en la aclarar cosas. deliberación. No está muy claro Sí. aquí. El que no, los que no podemos estar somos los directores. Eso sí. Exacto. Sí, Eh, exacto. A mí me pasó en una tesis que hace poquito acabé de dirigir, que se sustentó y se quedó el coordinador, los jurados y el resto nos vamos. ok. Sí, Entonces, en este caso te quedas tú con el profesor de Luis Fernando Espinosa, listo, de perfecto.
Ok, aquí tengo que modificaron de la Universidad de Toulouse 3, ¿no? Paul Sabatier. Sí, señor. Ah, ya está por acá. No es. Ah, no. No, yo no lo veo No, todavía. no ha entrado, no ha entrado. Oscar, Luis Fernando. No, no está todavía. Ya acaba de llegar. Ah, acaba de llegar. Qué elegancia. Bueno, Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, buenos días. Francisco Román por acá. No sé si me estás viendo, si no hay sonido, tal vez. Creo que el profe Luis tiene el micrófono apagado. No tienes sonido todavía, Luis. No te escuchamos. Ahora Hay sí. que activarlo. Bueno, Ahora ya sí funciona. listo. Buenos días a todos, ¿cómo están? O tardes ya. Bien. Buenas tardes por allá, caramba. Bueno, entonces yo creo que ya podemos iniciar. Está el candidato, están los jurados, están los directores de la tesis. Entonces, a mí me toca, en nombre de la Universidad Nacional, pues hacer la apertura, pues contando como reglas mínimas que hay 30 minutos para la presentación del trabajo y 30 minutos para discusión. Después todos se retiran y quedamos los dos jurados y yo como coordinador para dar una nota. Los asistentes en el momento pues tendrían que tener todo el tiempo apagados los micrófonos y a ver qué otra cosa nos queda acá por mencionar. Pues yo debo nombrar un presidente de la sesión. Entonces, en este caso, pues yo quiero invitar al profesor Oscar Leonardo García Navarrete, el presidente, y pues usted tendría a su cargo el control del tiempo y bueno, de las discusiones, etcétera. Yo estaría aparte. Entonces voy a iniciar la grabación para iniciar oficialmente el proceso. A ver, grabar la reunión. Entonces estamos todos de acuerdo en que se va a grabar la reunión. Siendo, a ver si se ve el aviso de que está grabando. Sí. Siendo las 11:05 de la mañana, entonces ya inició la grabación. Mi nombre es Francisco Román, como coordinador de esta reunión. El día de hoy, 6 de noviembre del año 2020, vamos a iniciar la defensa de la tesis de maestría, desarrollo de un sistema de identificación de la antracnosis en frutos de mango basado en características espectrales, físico-química, fisiológica y morfológicas. El trabajo es en el programa de maestría en automatización industrial, candidato Carlos Eduardo Cabrera Ardila. Los directores de la tesis son el profesor Flavio Augusto Prieto Ortiz de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Mecánica y Mecatrónica, y la profesora Luz Marina Melgarejo de la Facultad de Biología. Como jurados tenemos a los profesores Oscar Leonardo García Navarrete, también de la Universidad Nacional, y Luis Fernando Espinosa Moreno, de la Universidad de Toulouse 3, Paul Sabatier. Entonces, procedo a nombrar como presidente de esta asamblea al profesor Oscar Leonardo García Navarrete, y queda en sus manos entonces esta sesión. Yo estaré pendiente al final de la discusión de finalizar la grabación. Entonces, por favor, profesor. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias primero por la invitación a poder evaluar este trabajo. Entonces, agradezco al profesor Flavio, a la profesora Luz Marina, lo mismo al ingeniero Carlos Eduardo por tenerlos en cuenta.
¿Listo? Y pues entonces vamos a dar inicio formal de su defensa de tesis. Entonces, pues, como nos nombraba el profesor Francisco, tienes 30 minutos para tu defensa y a partir de ahí, pues, vamos a hacer unas respectivas preguntas acerca de tu trabajo. Entonces, prosigue, por favor, y muchas gracias. Voy a apagar aquí mi cámara para poder tener una mejor fluidez en los datos. Y bueno, muchas gracias y sigue, por favor. Muchísimas gracias. Permítanme, yo voy compartiendo la pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, ya empiezo. Perfecto. Ok, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco a los asistentes que participan en esta sustentación y en especial a los jurados por dedicar cierto espacio en sus agendas y asistir a la misma. El día de hoy les voy a sustentar el desarrollo de mi tesis de maestría titulado Desarrollo de un sistema de identificación de la antracnosis en frutos de mango basado en características espectrales, físico-químico-fisiológicas y morfológicas. Durante el desarrollo de esta tesis me estuvo acompañando el director Flavio Augusto Prieto y asimismo me acompañó la codirectora Luz Marina Melgarejo. Bueno, esta va a ser la tabla de contenido que trabajaremos durante la sustentación. Inicialmente hablaremos sobre la introducción, seguidamente hablaremos sobre el análisis espectroscópico, el análisis térmico, el análisis morfológico y por último finalizaremos con conclusiones y trabajo futuro. Bueno, en la introducción, el mango, llamado científicamente Mangifera indica, es de origen asiático y se tienen registros de que hace 4.000 años el hombre viene cultivando este fruto alrededor de la zona Indo-Birmania. Este fruto crece especialmente en la zona intertropical y es preferido por los consumidores y al momento de exportarlo por su forma, aroma, sabor y color. El área de producción en Colombia ha venido creciendo en los últimos años, teniendo un registro de 22.500 hectáreas en el año 2012 y alcanzando un total de 28.000 hectáreas en el año 2018. Sin embargo, la producción de este fruto no ha tenido el mismo crecimiento debido a diferentes factores. Los departamentos que más producen este fruto en Colombia son el Tolima, el Atlántico y Cundinamarca, superando el 50% de la producción nacional. Una de las ventajas que tiene Colombia es que posee 3 etapas de producción en el año para cultivar este fruto. La primera va de enero a abril, la segunda va de mayo a julio y la tercera de octubre a diciembre. Sin embargo, en los meses de agosto y septiembre se tiene baja presencia en el mercado de este fruto. Al momento de realizar exportaciones de este fruto, nos debemos regir bajo la norma del Codex para el mango planteada por la FAO, que define alta calidad y calidad aceptable. ¿De qué depende el fruto para que esté en alguna de las dos calidades? De las variables de preferencia, del estado de madurez del fruto, también depende de las condiciones en las que se cultivó el fruto, entre otras. Colombia, durante el año 2017 al año 2018, tuvo un crecimiento en las exportaciones del mango del 33% en el valor FOB. Asimismo, también tuvo un crecimiento en el volumen de exportaciones en volumen de toneladas del 2%. Sin embargo, una de las causantes y que afecta los cultivos de mango es el hongo de la antracnosis, que es causado por el agente Coletutricum glosporoides. Este hongo crece especialmente en ambientes con alta humedad y en ambientes secos a altas temperaturas y comienza afectando el fruto en el pericarpio o en la cáscara, iniciando con una mancha de color marrón y va creciendo radialmente hasta cambiar su color a un color necrótico negro y que puede afectar la pulpa. Este hongo afecta durante la pre-cosecha y la post-cosecha. En Colombia se han tenido registros que este hongo ha causado pérdidas hasta del 40% en la producción nacional. Además, este hongo también afecta el fruto en un estado temprano, afecta también las hojas del árbol, los tallos, las flores, y para tener control de este hongo se aplican fungicidas en forma de aspersión durante la producción y la floración. Algunos estudios realizados y enfocados en el fruto es el que propone Nagel, quien utiliza una iluminación UV para evaluar
el área de crecimiento de la antragnosis. Sin embargo, Nagel no propone un sistema automatizado para identificar el área lesionada, el área del hongo en el pericarpio del fruto. Otro trabajo que estudia el mango es el que propone Rivera en el año 2014, quien utiliza una cámara hiperespectral para evaluar daños mecánicos de forma oportuna. A partir de 6 bandas espectrales y utilizando la estrategia de cada vecino más cercanos, logra segmentar la región lesionada. A partir de lo anterior, nuestro planteamiento y justificación del problema es que los cultivos de mango en Colombia se han visto afectados en gran medida por la enfermedad de la antragnosis, la cual ocasiona pérdidas hasta de un 40% durante la cosecha. Por tal razón, es necesario implementar metodologías automatizadas que ayuden a detectar de forma temprana la enfermedad de la antragnosis, apoyando los procesos de producción del mango durante la pre- y post cosecha. Para dar solución a este planteamiento del problema, proponemos un objetivo de investigación que es desarrollar un sistema que identifique el estado de desarrollo de la antragnosis en frutos de mango de azúcar y de bocado, basado en las características que proporcionen las imágenes térmicas, espectrales, morfológicas y fisiológicas. Inicialmente, para dar solución a este objetivo de investigación proponemos 3 tipos de análisis: espectroscópico, térmico y morfológico. Comenzaremos con el análisis espectroscópico, que sigue este diagrama, donde hablaremos de la preparación de los frutos, inoculación del patógeno, adaptación del sistema de iluminación que se construyó y por último el análisis del desarrollo de la enfermedad en el fruto, donde enfatizaremos en la medida espectral, organización de la información, definición de clases, análisis de características y por último clasificación y resultados. Bueno, comenzaremos detallando la preparación de la muestra y sistema de iluminación. Para esto debemos adecuar la muestra, que se divide en 2 partes. La primera parte es el proceso de desinfección. Los frutos son adquiridos y en laboratorio se proceden a desinfectar. Inicialmente los frutos son jugados en etanol al 70% durante 1 minuto. Seguidamente los frutos son jugados en hipoclorito de sodio al 2% durante 1 minuto. Y finalmente los frutos se juegan en agua destilada durante 2 minutos. Los frutos se secan a temperatura ambiente y se procede a inocular el patógeno coletutricum, quien es el que ocasiona la enfermedad de la antragnosis, de 2 formas. La primera forma es de forma localizada, donde se inocula el patógeno en 3 puntos diferentes del mango, como podemos ver aquí en la imagen superior. Y la segunda forma es en forma de aspersión, donde inoculamos el fruto en todo el pericarpio cáscara de fruto de mango. Este proceso se realizó con ayuda del grupo de fisiología, el grupo de fitopatología y el grupo del ICTA de la universidad. Durante el año 2019 se plantearon 3 experimentos. El primero se realizó del 27 de abril al 10 de mayo utilizando un total de 112 frutos. El segundo se realizó del 29 de junio al 6 de julio utilizando un total de 210 frutos. Y el último, del 29 de julio al 6 de agosto, utilizando un total de 78 frutos. Seguido a esto, nosotros procedemos a construir un sistema de iluminación controlada de bajo costo. En la figura A podemos ver este sistema de iluminación real y en la imagen B podemos ver un diagrama general de este sistema de iluminación, donde podemos ver un ejemplo de cómo se adquirían las firmas espectrales, donde ese corresponde al sensor espectroradiómetro utilizado, que fue un Spectral Evolution SM1900. H hace referencia a las bombillas halógenas de 400 watts utilizadas. B es la base de nivelación. Esta base de nivelación la utilizábamos para mantener la distancia entre el fruto y el sensor y evitar fluctuaciones en la iluminación que afecten la medida espectral. Y M corresponde al fruto. En la gráfica C podemos ver una firma espectral adquirida con iluminación del entorno de día y notamos que hay ciertas regiones en la firma espectral que contienen ruido. Sin embargo, cuando utilizamos el sistema de iluminación construido de bajo costo, vemos que la firma espectral adquirida es más limpia y sin pérdida de información. Cada firma espectral maneja un rango de 350 a 1900 nanómetros y se configuró el espectroradiómetro para que al adquirir una firma espectral fuera el resultado del promedio de 10 medidas. Perdón. Seguidamente, por cada fruto nosotros adquirimos un total de 20 firmas espectrales.
Bueno, hablaremos ahora de la normalización y definición de las clases. Para esto, pues nosotros tomamos la firma espectral adquirida y realizamos un proceso de normalización, el cual utiliza la el máximo valor de reflectancia para normalizarlo, utilizando la ecuación 1. En esta gráfica podemos ver tres firmas espectrales, donde la firma espectral de color azul corresponde a la firma promediada que se obtuvo de las 20 firmas espectrales adquiridas por fruto, y en este transcurso o durante este análisis nos dimos cuenta que las bandas que van desde los 410 a 501 nanómetros y las bandas que van desde los 755 a 821 nanómetros nos ayudaban a identificar la firma espectral adquirida en el lugar más sano y en el lugar menos sano del fruto. Por tal motivo nosotros planteamos una ecuación de organización que utiliza dichas bandas para identificar estas firmas espectrales de forma automatizada. La firma de color verde es la firma correspondiente al lugar más sano adquirida del fruto, y la firma de color rojo corresponde a la firma espectral adquirida en el lugar menos sano del fruto. Asimismo, también nos dimos cuenta que las bandas que van desde los 718 a 728 nanómetros nos permitían o nos ayudaban para definir la clase asintomático, y que las bandas superiores a los 1317 nanómetros en adelante no ofrecían mayor información, por lo que no se tuvieron en cuenta durante el análisis. También durante el análisis solo se trabajó con la medida menos sana. Después definimos las clases, planteamos tres clases: sano, asintomático y enfermo. En la parte superior podemos ver el promedio de las firmas espectrales correspondientes a cada clase de todos los datos que se utilizaron, y en la parte inferior podemos ver su representación visual. Para definir la clase sana, nosotros tuvimos en cuenta que el nivel de reflectancia tenía que ser mayor al 92% en el rango de bandas que van desde los 718 a 728 nanómetros. Sin embargo, para definir la clase asintomático, el nivel de reflectancia en estas mismas bandas tenía que ser inferior al 91%. Para definir la clase enferma, se hacía de forma visual, una vez el fruto presentara indicios del hongo de la antragnosis en el pericarpio. Bueno, seguidamente hablaremos de la reducción de dimensionalidad. Se utilizaron dos estrategias. La primera fue reducción de dimensionalidad con PCA o análisis de componentes principales, que se divide en tres partes. Inicialmente hablaremos de la extracción inicial de características, seguidamente de la selección de características significantes y por último extracción final de las características seleccionadas. Bueno, para extraer inicialmente las características, nosotros tomamos los datos ya tratados y aplicamos la transformación con PCA. Aquí podemos ver la representación que se tiene de los datos, graficando los dos primeros componentes principales, donde los datos de color azul corresponden a la clase sana, los datos de color naranja corresponden a la clase asintomática y los datos de color verde corresponden a la clase enferma. Seguido a esto, nosotros procedemos a seleccionar las características utilizando un filtro gaussiano. En la gráfica A podemos ver el comportamiento que tienen los pesos del primer componente principal. A este comportamiento nosotros le aplicamos un filtro gaussiano 1000 veces con una varianza igual a 1, y el resultado que obtenemos es el de la gráfica B, donde se resaltan las bandas más significantes del primer componente principal. Nosotros tomamos los 10 primeros componentes principales que ofrece PCA, obteniendo un total de 61 bandas más significantes que se describen en esta región. A estas 61 bandas más significantes, nosotros retomamos a los datos originales, volvemos y aplicamos la transformación con PCA, pero solo a las 61 bandas más significantes, y al graficar los dos primeros componentes principales que se obtienen, pues ese es el comportamiento que se tiene de los datos, donde la dispersión entre las clases disminuye debido a la reducción de características. Seguido a esto, nosotros proponemos otro planteamiento para reducir la dimensionalidad, que es con LDA o análisis discriminante lineal, que sigue los mismos tres pasos que en la reducción anterior. Inicialmente, pues hacemos extracción inicial de características. Nosotros volvemos otra vez a los datos originales, les aplicamos la transformación con LDA, y con LDA solo obtenemos dos discriminantes lineales.
Y al graficarlos nos damos cuenta que se pueden diferenciar con mayor facilidad las clases definidas. Seguido a esto, seleccionamos las características utilizando el filtro gaussiano. En la gráfica A podemos ver el comportamiento que tienen los pesos del primer discriminante lineal, que es bastante ruidoso, pero al aplicarle el filtro gaussiano 1000 veces con una varianza igual a 1, el resultado que obtenemos es el de la gráfica B, donde podemos identificar con mayor facilidad las bandas más discriminantes al dicho discriminante. Este proceso se repite también con el discriminante lineal 2, obteniendo un total de 29 bandas más significantes. A estas 29 bandas más significantes nosotros volvemos y retomamos a los datos originales, pero aplicamos ahora la transformación con LDA a las 29 bandas previamente identificadas. Al graficar los dos discriminantes lineales, nos damos cuenta que la dispersión entre las clases disminuye debido a que pasamos de 951 características a 29 características. Bueno, para evaluar los resultados que se obtuvieron en cada transformación, nosotros decidimos utilizar el clasificador SVM o máquinas de vectores de soporte, donde el 70% de los datos se utilizó como datos de entrenamiento y el 30% restante como datos de evaluación. En esta tabla podemos ver 3 tablas de confusión correspondientes a los resultados obtenidos con las transformaciones que se obtuvieron con las 1551 características, con el rango completo, con las 951 características, cuando no tenemos en cuenta las bandas superiores a los 1317 nanómetros, y con las 61 bandas más significantes encontradas por PCA. Sin embargo, el mejor desempeño que se obtiene de estas tres clasificaciones es con las 1551 características, obteniendo una precisión inferior al 88%. Sin embargo, al repetir este proceso, es decir, al volver a entrenar el clasificador SVM, pero con las transformaciones obtenidas con LDA, es totalmente diferente. Tanto con las 1551 características como con las 951 características, el rendimiento de clasificación es del 100% en la exactitud y precisión. Sin embargo, con las 29 bandas más significantes determinadas por LDA, este rendimiento disminuye un 8%, y esto es debido porque pasamos de 951 características o de 1551 características a 29 características. Sin embargo, estos datos siguen siendo muy superiores a los obtenidos en PCA. Bueno, aquí podemos ver la evaluación de un fruto externo a los datos de entrenamiento y de evaluación, donde en el día 3 el fruto se clasifica de forma sintomática y visualmente se ve sano, y en el día 5 se clasifica enfermo y visualmente ya se ve enfermo. Ahora, durante el primer experimento nosotros obtuvimos o se midieron unas variables físico-químicas fisiológicas que fueron humedad de pulpa, índice de maduración, respiración RCO2, humedad de cáscara, coeficiente de respiración Q, acidez total titulable, grados Brix, pH y textura. Y se correlacionaron con las 29 bandas más significantes. Se utilizaron diferentes modelos de regresión. Sin embargo, el que mejor desempeño tuvo en la correlación fue con los datos de textura, por lo que podemos determinar que los datos de textura se pueden correlacionar con las bandas más significantes y también con el total de las bandas espectrales de la firma espectral, superando el 60% del R cuadrado con los datos de test. El siguiente análisis que se propone es el térmico. Hablaremos de la extracción de características y cálculo de la temperatura, que se divide en 5 partes. En primera instancia se adecua el fruto. Para este análisis se utilizaron los mismos frutos que en el análisis espectroscópico. Además se construyó una base para ubicar el fruto en ella y evitar contacto directo con el fruto y poderlo manipular y evitar transferencias de calor. Los frutos se almacenaron en un cuarto oscuro en el laboratorio de fisiología vegetal del edificio de biología a temperatura ambiente promedio de 20 grados. Una vez los frutos se estabilizaban térmicamente, se procedían a adquirir las imágenes con una cámara FLIR E6. Esta cámara adquiría imágenes RGB a una resolución de 640 x 480 y una imagen térmica a una resolución de 320 x 240. Seguido a esto, nosotros extraemos los metadatos de la imagen térmica y al hacer esto, la resolución cambia a una de 160 x 120, que es la resolución original de la cámara. Sin embargo, los datos
binarios están a una resolución de 16 bits, por lo que deben ser tratados y llevarlos a una resolución de 14 bits. Seguido a esto procedemos a calcular la temperatura utilizando esta ecuación, la ecuación 10, que es utilizada por González, Chávez y otros autores en su trabajo del 2019, que utiliza las constantes de Planck y constantes intrínsecas de la cámara FLIR E6. Además, esta ecuación para calcular la temperatura también utiliza los valores binarios de 14 bits. Seguido a esto, hacemos un contraste entre el histograma de temperatura con los datos del programa FLIR Tools, que es el de color azul, con el histograma de temperatura que se obtiene utilizando la ecuación 10, que es el de color salmón. Y nos damos cuenta que el comportamiento de los dos histogramas es similar, por lo que el cálculo de la temperatura es el adecuado. Seguido a esto, procedemos a detallar o hablar sobre la segmentación del fruto. Nosotros tomamos la imagen RGB, la redimensionamos a una escala de 160 por 120. Seguido a esto, aplicamos una transformación al espacio Lab. Hacemos un recorte enfocándonos en el fruto. Extraemos después el canal A y el canal B. Y en cada canal nosotros aplicamos un filtro gaussiano para suavizar la escala de grises de cada canal y obtenemos en cada canal la máscara binaria utilizando la estrategia de umbralización con OXO. Dependiendo de las características binarias de cada canal, se procede a trabajar ya sea con el canal A o con el canal B. En algunos casos, las dos máscaras obtenidas de los dos canales se complementan para obtener una máscara binaria con unas características más adecuadas. En este caso, nosotros obtenemos la máscara binaria del canal B. Seguido a esto, aplicamos una operación morfológica de cierre para cerrar la máscara binaria y restauramos el tamaño de la imagen original a una de 160 por 120. Seguido de esto, aplicamos una operación de erosión con el objetivo de reducir la máscara binaria y evitar segmentar regiones que no correspondan del fruto en la imagen térmica. Seguido a esto, rellenamos la máscara binaria con unos y por último utilizamos esta máscara binaria para segmentar el fruto en la imagen térmica. Seguido a esto, procedemos a segmentar la enfermedad, que se divide en 4 partes. El primer paso o la primera parte es la normalización de los datos de temperatura utilizando la ecuación 1 que se especificó en el análisis espectroscópico. Normalizamos la temperatura. Una vez normalizamos la temperatura, extraemos la máscara binaria. A esta máscara binaria le aplicamos una operación morfológica de erosión para evitar realizar el análisis con datos de temperatura que no correspondan del fruto. Y por último, obtenemos el fruto erosionado. Seguido de esto, utilizamos una función de densidad de probabilidad empírica para eliminar datos atípicos que se puedan presentar en los datos de temperatura, que es fx. Fx evalúa la probabilidad teórica en un bin o en determinado rango de temperatura. Y esta función fx cumple que fx tiene que ser mayor o igual a 0 para todos los datos de temperatura del fruto y que la integral entre el intervalo a y b de la función fx tiene que ser igual a 1. Si cumple estas condiciones, se define una función de densidad de probabilidad. Si la función de densidad de probabilidad en cada bin, en algún bin es menor a 5, se consideran como datos atípicos, por lo tanto no se tendrán en cuenta en el análisis. Seguido a esto, procedemos a encontrar la media y la desviación estándar y por último, planteamos una función para segmentar áreas enfermas que la llamamos mask, la cual evalúa la temperatura del píxel. Si esta es mayor a la media menos 1,75 desviaciones estándar, el píxel se cataloga como sano. Sin embargo, si la temperatura del píxel es menor a la media menos 1,75 desviaciones estándar, el píxel se cataloga como enfermo. Aquí podemos ver un fruto que visualmente se ve enfermo y al realizar el proceso anteriormente mencionado, esta es la máscara que se obtiene. Nos damos cuenta que hay regiones en la parte inferior hay píxeles que son catalogados como enfermos. Para solucionar esto, nosotros procedemos a aplicar una máscara binaria con apertura y eliminar ese tipo de píxeles, obteniendo esta máscara como resultado.
Para evaluar el rendimiento del algoritmo propuesto, nosotros utilizamos una regla de 3 simple, donde P hace referencia al porcentaje de área lesionada, P corresponde al posible píxel enfermo, TP corresponde al total de píxeles del fruto. Si el porcentaje del área lesionada es mayor al 2%, se cataloga ese fruto como enfermo. Si es inferior a este porcentaje, el fruto se cataloga como sano. Aquí en esta tabla podemos ver la matriz de confusión para clasificar estas dos clases. Sin embargo, el total de verdaderos positivos para clasificar la clase enferma es inferior al 15%. Y esto se debe, aquí en la parte inferior podemos ver un ejemplo de un fruto enfermo que está enfermo visualmente. Sin embargo, no presenta cambios de temperatura en la imagen térmica, por lo que el fruto se va a clasificar como sano. Para solucionar este inconveniente, nosotros proponemos dos nuevas clases. La clase 1, que encierra el conjunto de frutos sanos y de frutos enfermos en un estado medio, y la clase 2, que encierra los frutos en un estado enfermo avanzado. En este caso, la clase 2 tiene un total de verdaderos positivos superior al 75%, mejorando. Aquí podemos ver un fruto que está enfermo en un estado avanzado y el resultado final que se obtiene es la segmentación de la parte más enferma del fruto. Bueno, seguido a esto nosotros hacemos un análisis morfológico. Durante este análisis morfológico hablaremos del filtrado y análisis de la superficie. Para reconstruir la nube de puntos, para esto nosotros hicimos la reconstrucción de la nube de puntos de un fruto de mango, o bueno, de varios frutos de mango, utilizando el software Micmac. Este software Micmac utiliza la estrategia de Structure from Motion, o SFM, que a partir de una secuencia de imágenes realiza la reconstrucción de la nube de puntos del objeto, en este caso del mango. Una vez reconstruida la nube de puntos, procedemos a aplicar un filtro pasabanda para eliminar el fondo. Seguido a esto, utilizamos la estrategia de voxelización Octree con un voxel de 8 centímetros cúbicos para reducir la densidad de la nube de puntos. Seguidamente, aplicamos un filtro para eliminar datos atípicos de forma estadística. Sin embargo, nos damos cuenta que hay regiones en la nube de puntos con ausencia de puntos. Para solucionar este inconveniente, nosotros acudimos a recortar nuevamente la nube de puntos utilizando un filtro pasabanda y este sería el resultado final de la nube de puntos. Una vez tratamos la nube de puntos, procedemos a hacer el cálculo de los vectores normales correspondientes a cada punto en la nube de puntos. Esto se realizó utilizando la librería Point Cloud Library en C++, la cual tiene un método para calcular los vectores normales. Este método utiliza la estrategia de PCA o en análisis de componentes principales que identifica el vector normal correspondiente al valor propio más pequeño. Este análisis se hace en un vecindario de 2 centímetros y el resultado que se obtiene es el de esta imagen, donde podemos ver el comportamiento de los vectores normales de la nube de puntos. Seguido a esto, procedemos a analizar la superficie o hacer el análisis de la superficie utilizando la ecuación para encontrar el ángulo entre dos vectores, donde el vector U corresponde al vector normal del punto estudiado y el vector V corresponde al vector normal promediado de los 2000 primeros vecinos correspondientes al punto estudiado. Si el ángulo encontrado es mayor a 5 grados, se determina este punto como punto frontera. El resultado que se esperaba es el de la imagen A. Podemos ver aquí unos puntos clasificados como rojo que delimitan entre la zona sana y la zona enferma. Sin embargo, el resultado obtenido es el de la imagen B, donde algunos puntos en áreas sanas son clasificados como puntos frontera. Los resultados que se obtuvieron del análisis morfológico no fueron los adecuados, no fueron los mejores, y esto se debe a que al momento de hacer la reconstrucción de la nube de puntos, en la superficie de la nube de puntos hay gran dispersión entre los puntos, por lo que afecta al cálculo de los vectores normales. Aquí podemos ver la reconstrucción de un fruto sano y cuando evaluamos el ángulo mayor a 5 grados, el 33,8% de los puntos son catalogados como puntos fronteras, por lo que el desempeño no es el indicado, no es el adecuado. Bueno, como conclusiones,
Se propuso un sistema de iluminación controlado de bajo costo, la cual fue una alternativa para obtener firmas espectrales limpias y sin pérdidas de información, y además los filtros gaussianos son una alternativa para identificar bandas más significantes, utilizando las estrategias de transformación como LDA y PCA. También se concluye que se obtuvo un desempeño del 91% con SBM para clasificar frutos asintomáticos de 1 a 3 días utilizando la estrategia de LDA, resaltando las bandas que se mencionan acá, las cuales son utilizadas que se utilizaron en la ecuación de organización y también para definir la clase asintomática. Se puede concluir que se puede correlacionar las características de textura con las bandas espectrales, alcanzando un rendimiento con los datos de test de R cuadrado superiores al 67% con las 29 bandas más significantes y el 80% con todo el rango de bandas espectrales con el modelo de regresión Rich. Se concluye que el análisis térmico propuesto permitió segmentar regiones enfermas en los frutos en un estado avanzado, logrando un acercamiento espacial de la enfermedad. Y por último, tanto el análisis espectroscópico como el análisis térmico planteado son alternativas para tener un mejor acercamiento al estudio del desarrollo de la enfermedad de la antragnosis en los frutos de mango. Como trabajo futuro se pretende utilizar las bandas identificadas en este trabajo en imágenes hiperespectrales adquiridas en frutos de mango con el fin de identificar el lugar de desarrollo de la antragnosis de forma espacial en el fruto, y también se desea implementar la metodología empleada en este trabajo en condiciones de campo con iluminación no controlada para contrastar las bandas identificadas en laboratorio con las de campo. Algunas de las contribuciones es que los datos que se obtuvieron en el análisis espectroscópico se publicaron en la revista internacional Computer and Electronics in Agriculture, y especialmente le agradezco a la División de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia por el financiamiento del proyecto en el que pude participar y desarrollar esta tesis de maestría. Le agradezco especialmente a mi director Flavio Augusto Prieto por su gran ayuda y paciencia durante mi formación académica. También agradecerle a mi codirectora Luz Marina Melgarejo, al grupo del ICTA, al grupo de Fitopatología y Fisiología Vegetal por su orientación y acompañamiento durante el desarrollo de mi tesis. Muchas gracias por su atención. ¿Hay preguntas? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Entonces, empezamos con la sesión de las preguntas. Entonces, quisiera darle la palabra al profesor Luis Fernando para que comenzara con sus inquietudes y pues ya complementaría yo la siguiente. Entonces, profe Luis Fernando. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Quisiera empezar con una pregunta respecto a la configuración experimental que se realizó. Entonces, esta pregunta relacionada, bueno, cuando se realizó la división de los frutos que se iban a probar en cada una de las configuraciones, se probaron 3 configuraciones diferentes. ¿Por qué hay diferencia en la cantidad de frutas en cada una de las configuraciones? ¿Por qué no se escogió el mismo número de frutas para las 3 configuraciones? Y asociado a esto, hay un número total de firmas espectrales que se dice que se analizaron, que fueron 8.400, ¿cierto? Estaba haciendo cuentas y son 400 frutos, 20 firmas cada 24 horas. Y eso me da un total de 8.000, pues de 8.000 firmas. Entonces quería saber esa diferencia de 8.000 a 8.400, ¿por qué se debe o dónde están esas 400 firmas adicionales que se analizaron? Ok, bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué no se analizaron en todos los experimentos las mismas cantidades, utilizando las mismas cantidades de frutos? Esto se debe a que se adquirieron los frutos en el cultivo y se hacía una clasificación, es decir, antes de hacer el juagado mirábamos el fruto y dependiendo de las características que tenía el fruto, pues se iban clasificando. Entonces, algunos frutos no pasaban, por tal motivo no se tuvieron en cuenta. En el experimento 2, que es donde se tienen los más frutos, es decir, que es casi el doble del experimento 1 y el experimento 2, en este experimento nosotros estábamos haciendo el contraste entre las inoculaciones localizadas
con las inoculaciones en forma de aspersión. Por tal motivo requerimos de más frutos. Ahora, en el total de las firmas espectrales, el cálculo, eh, bueno, los frutos se evalúa, es decir, no duraban todo el intervalo de tiempo. Digamos, en el primer experimento, creo que va del 27 de abril al 5 de mayo, creo, si mal no recuerdo. En ese periodo de tiempo, habían frutos que se mantenían durante todo el lapso de tiempo, pero habían otros frutos que no se mantenían en ese mismo lapso de tiempo. Entonces, como hay algunos frutos que sí se mantenían en todo el lapso de tiempo, pues el número de firmas espectrales incrementaba. Mientras que los frutos que no se mantenían en ese mismo lapso de tiempo, ¿por qué no se mantenían? Porque teníamos que medir las variables físico-químicas fisiológicas para obtener los datos de temperatura, de respiración, de textura, por lo que tenían que ser destructivas. Entonces, por eso es que el cálculo en las firmas espectrales, como lo hiciste, pues por eso no da ese resultado. Ok. Ahora, una pregunta respecto a la definición de dos parámetros que se utilizaron. El primero se menciona en la parte del filtrado, donde se dice que se utilizó este filtro de gaussiano en la diapositiva 15, si no me equivoco. Entonces, se aplicó 1000 veces, ¿cierto? Mi pregunta es, bueno, esta cantidad de veces, ¿cómo se definió, cierto? ¿Por qué no 1 o 1000 o 10.000? Igual, en la diapositiva número 12, para hacer la diferencia entre sano y asintomático, está este porcentaje del 92%. De pronto me perdí en esa parte. ¿Cómo se definió ese umbral de 92%? Ok, bueno, para responder tu primera pregunta, que es con el filtro gaussiano, voy a explicarla aquí con la diapositiva 20, que también se utilizó. Nosotros, bueno, para definir cuántas veces se aplicaba el filtro gaussiano y cuántas veces, es decir, para definir ese número 1000 fue más experimental. Y eso debido a las características del vector de pesos de transformación, especialmente a el que se obtuvo en el análisis LDA, que es bastante ruidoso. Entonces, si nosotros disminuíamos, digamos, las veces de aplicar el filtro gaussiano en este vector de pesos, el número de bandas más significantes aumentaba. Lo mismo sucedía con la varianza. Entonces, si manipulábamos la varianza, ese número de bandas cambiaba. Sin embargo, cuando aumentábamos ese número de veces al aplicar el filtro gaussiano, ese número de bandas más significantes disminuía. Entonces fue más experimental y de acuerdo a los rendimientos que se obtenían de clasificación con bueno, en este caso utilizamos el clasificador SVM y Random Forest, pues como el que mejor rendimiento obtuviera, se escogió ese número de veces para replicar el filtro gaussiano. Ahora, me preguntaste que por qué se definieron estas bandas las bandas para definir la clase asintomático fueron las bandas que van desde los 718 a 728 nanómetros. Esto fue un proceso más experimental. Yo tengo aquí una diapositiva, déjame ver. Ok, aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver las firmas espectrales de un fruto, la medida la zona menos sana, perdón, que van desde el 30 de julio al 6 de agosto. Y nosotros hacíamos este proceso. Obviamente nosotros hacíamos un contraste tanto en las firmas espectrales como de forma visual. Obviamente adquiríamos las firmas espectrales y ya cuando el fruto se enfermaba, pues hacíamos como un retroceso y empezábamos a mirar la firma espectral del fruto con su representación visual. Y en estas bandas que van desde los 718 a 728 nanómetros, para diferenciar si estaba sano o si estaba asintomático, ese nivel de reflectancia variaba del 92% al 91%.
eso se contrastaba con los frutos sanos, que seguían en el mismo intervalo. Entonces, cuando medíamos la firma espectral, bueno, el nivel de reflectancia en esas bandas del fruto sano, se mantenían superiores al 92%. Sin embargo, con las del fruto que ya sabíamos que se iba a enfermar, ese nivel de reflectancia disminuía, pero visualmente se veía sano. Pero nosotros ya sabíamos que 3 días más adelante o 2 días más adelante el fruto ya se iba a enfermar. Y así fue como lo definimos. Perfecto. Una pregunta un poco más orientada hacia digamos que el trabajo futuro y hacia una posible implementación de este tipo de tecnología in situ, ya directamente, por ejemplo, en precosecha, ¿cierto? ¿De qué maneras habría que adaptar sobre todo la parte de espectrometría, el protocolo experimental? Porque sé que una influencia importante es la parte de la iluminación, ¿cierto? Estando in situ, estando en la cosecha, ¿cómo podría uno llegar a implementar ese tipo de tecnología, que es la que da mejores resultados respecto a las otras dos metodologías implementadas? Bueno, para llevarlo al laboratorio, hay algún artículo, no recuerdo los autores, que hacían un estudio en fresa, en hojas de fresa, para evaluar la enfermedad en las fresas con una cámara hiperespectral. Y ellos construían un sistema de iluminación de alto costo para controlarlo y adquirir las firmas o las imágenes espectrales. En nuestro caso, pues como es un sistema de iluminación de bajo costo, lo que se podría tal vez como plantear es como diseñar una especie de filtros, no sé, tal vez para cámaras que manejen ciertas bandas espectrales, como tal vez un trabajo futuro. Entonces podríamos plantear o mirar, diseñar filtros para las cámaras que manejen las longitudes de ondas que van desde los 718 a 728 nanómetros, un ejemplo, que de pronto en esas bandas visualmente se puede ver algo. Entonces, por ahí podríamos profundizarlo como trabajo futuro. Perfecto. Bueno, yo creo que esas eran las preguntas que yo tenía respecto a la presentación y al documento. Entonces, pues finalizar con una felicitación por el trabajo Muchas gracias. y esto es desde mi parte. Muchas gracias, ingeniero Luis. Vale, perfecto. Entonces, pues, muchas gracias, ingeniero Luis Fernando, muy amable. Entonces voy a continuar con mis preguntas. Entonces, bueno, pues podemos arrancar. Yo tengo unas duditas. Pues sí, lo tengo aquí rayado sobre el documento también. Bueno, la pregunta principal era precisamente la que nos preguntó el ingeniero Luis Fernando, que dónde había sacado ese 91, ese 92%, ¿sí? Lo otro, iluminación. Tú nos mostrabas un esquema donde hacías una iluminación lateral. Y entonces mencionabas también dentro en alguna parte del documento que por la forma del objeto, que en este caso pues es un mango, ¿sí? No podías como tener una extracción total de todos los datos, precisamente por eso. ¿Por qué no utilizaste otro tipo de iluminación, por ejemplo, un poco más concentrada hacia la zona de la toma del espectrofotómetro? ¿Sí? Bueno, del espectrómetro en este caso, ¿sí? ¿Y por qué este tipo de iluminación? O sea, principalmente es la pregunta, ¿por qué escogiste este sistema a la hora de crear esa campana, ¿sí? Y no una iluminación más concentrada, que hubiera podido ser una iluminación radial, por ejemplo, alrededor de la zona del mango, para tener precisamente no ese efecto de la esfericidad del objeto, sino poder, digamos, después extender. Si tuviéramos una imagen, digamos, se hace después una corrección de superficie lambertiana y ya se quitaría ese problema. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué ese tipo de iluminación? ¿Sí? ¿Por qué lo escogiste así y no de otra forma? Bueno, pues como gracias por la pregunta, ingeniero Oscar.
Pues se estuvo leyendo en la literatura y pues el diseño se planteó así principalmente porque las bombillas irradian bastante calor y al momento de adquirir la firma espectral, pues se debe como mantener un tiempo mínimo entre el sensor y, bueno, entre la captura de la firma espectral. En este caso, si hubiéramos Ujú. hecho lo que el ingeniero propone, pues la concentración de luz es tan alta, pues que la temperatura va a incrementar bastante y que de pronto tal vez afectaría, digamos, el desarrollo del hongo de la antracnosis. Esa es una de las posibles causas por la que se decidió como plantear las bombillas en las partes laterales. También nos fijamos en la cámara, hay ciertos orificios y esos orificios lo que permitían es como una ventilación por inducción para que el aire caliente saliera por esos orificios y se pudiera refrigerar. Al momento de adquirir la firma espectral, nosotros teníamos que activar las bombillas, tomar la firma espectral, después apagar las bombillas bueno, primero retirar el sensor y apagar las bombillas, porque si las manteníamos, eh, los niveles de temperatura crecían. Entonces, esa es como una de las causas por la que se decidió como orientar las bombillas en esos sitios. Vale, perfecto, listo. Eh, Otra de las preguntas que yo tenía era con respecto a la toma de imágenes ya de las imágenes térmicas. ¿Sí? Cuando tomas las imágenes térmicas, ¿cierto? Bueno, dices que tienes que hacer una reducción de precisamente la profundidad de los datos y todo eso que está perfecto. Entonces, y haces una serie de pasos para hacer una segmentación, apertura, cierre, bueno, todo lo que implica un análisis de imagen, bueno, un procesamiento de imagen. Entonces, la pregunta va, eh, para hacer toda la repetición bueno, de la toma de imágenes y aplicarle el algoritmo a todas las imágenes, ¿qué parámetros utilizaste para que esas imágenes fueran constantes? Es decir, ¿cómo quedó la cámara, cómo quedó posicionada? Sí, porque esto influye muchísimo a la hora de tener un algoritmo y aplicárselo a una imagen. Obviamente después nos toca aplicárselo a otra imagen y el resultado no es el mismo, y a otra imagen y el resultado no es el mismo. Entonces, ¿cómo estableciste esos parámetros para que fuera totalmente uniforme esa toma de esos datos? Bueno, como bueno, las imágenes térmicas se adquirieron en un cuarto oscuro, pues tratamos de adquirir estas imágenes sin iluminación, es decir, el cuarto estaba totalmente oscuro. Se tenía un soporte que mantenía la distancia entre el fruto y la cámara para mantener como la misma distancia al momento de adquirir las firmas espectrales. Eh, Ese era como un parámetro como extrínseco al momento de adquirir las firmas espectrales. Se tomaba la temperatura, digamos, del cuarto oscuro, se logró tomar la temperatura que está alrededor de 19 grados centígrados a 20 grados centígrados con una humedad relativa de 53%. Esa humedad relativa se configuraba también en la cámara FLIR E6, que también manejaba el parámetro de humedad relativa y se configuró en la cámara FLIR también dicho parámetro. También otro parámetro que teníamos en cuenta era el tiempo de estabilización de los frutos. Es decir, si yo manipulaba el fruto directamente con mis manos, el, el fruto... ¿Señor? Ok, el fruto cambiaba sus características térmicas. Por lo que el tiempo Ujú. para que se estabilizara térmicamente con la temperatura del ambiente tendría que aumentar más. Para esto, pues nosotros, por eso construimos esta base para apoyar ese fruto. ¿Por qué cartulina negra?
porque el nivel de reflectancia es alrededor del 99,9% en cartulina negra, entonces eso también como para hacer un contraste entre los datos de temperatura del fruto y los de la base. En nuestro caso, como no trabajamos directamente con la imagen FLIR E6, sino que trabajamos a partir de la imagen de los metadatos, pues nosotros manejamos directamente los datos del sensor. Y tal vez al manejar directamente los datos del sensor y al hacer el cálculo de la temperatura, como no trabajamos directamente de la imagen visual, porque si nosotros nos alejamos de la cámara FLIR y alejamos más la cámara, pues el contraste de colores va a cambiar. Y si hacemos el análisis desde los colores que ofrecía la imagen térmica, pues varían bastante. Pero en nuestro caso nosotros manejamos los metadatos, es decir, no trabajamos a partir de la escala de colores que maneja FLIR, sino desde los metadatos. Y eso nos ayudaba a como mantener esos valores de temperatura y que sean más certeros. Entonces, eso nos ayudó mucho para evitar grandes fluctuaciones en el análisis térmico. Ok, perfecto. Listo. Ahí en ese mismo análisis técnico tú hablaste de que se hacía una transformación del espacio de color, ¿cierto? Pasabas del RGB al LAB, ¿cierto? Entonces, ¿por qué LAB? ¿Por qué no otro espacio de color? No sé, SHI, no sé, ¿por qué no otro en específico? Y bueno, y en cuanto al LAB, digamos, en la transformación, cuando uno hace esa transformación de esos espacios de color, uno tiene en cuenta unos parámetros. Por ejemplo, el iluminante. Se utiliza un iluminante de 65, por ejemplo, para hacer una transformación más clara. Inclusive se maneja el observador. Entonces, ¿qué parámetros utilizaste para hacer esa transformación? ¿Y por qué LAB? ¿Por qué no otro? Bueno, ¿por qué utilizamos la transformación del espacio lab? Una de las características que tiene este espacio lab es que en el canal A, pues maneja como el rango de colores que van del rojo al verde y ese proceso de pigmentación lo tiene el mango. Y también el canal B, que maneja el rango de colores azul amarillo, pero pues no tanto el azul, que serían como valores negativos, sino más hacia el amarillo. Entonces, en ese proceso de maduración que tiene el fruto, que va de verde, amarillo y en algunas ocasiones el rojo, si deseamos adquirir un proceso como semiautomatizado para adquirir la máscara binaria del fruto, por eso es que nosotros recurrimos al espacio LAD, porque maneja el canal A y el canal B maneja ese rango de colores. Y que al combinarlo con la umbralización con OXU, que hace como una especie de segmentación de escala de grises a partir de un análisis estadístico, dependiendo de la dispersión y de la cantidad de clases en escala de grises, pues determina un umbral específico. Y esa combinación, y pues que también en la literatura se recomienda que al momento de segmentar frutos, como el mango, pues lo ideal es trabajarlo en el espacio lab. De acuerdo a los parámetros de la transformación lab, manejamos como los estándar, el estándar, bueno, los genéricos que se tienen en la transformación del espacio de color lab en Python. Entonces, pues el ajuste de los parámetros que me nombraste, los dejamos como genéricos, como los se manejan en Python. Es decir, no hicimos modificaciones, no tuvimos en cuenta ese tipo de parámetros que me acabaste de nombrar. Bueno, listo. Sí, con respecto a esos parámetros, pues es que cuando uno hace, digamos, una transformación de espacios de color, es necesario tener en cuenta qué tipo de iluminación uno tiene. Entonces uno empieza a jugar precisamente
qué tipo de iluminación, de 65, de 60, de 55. Y esto lo que me da precisamente es qué tan fuerte es mi iluminante. Y con eso pues también puedo tener en cuenta a la hora de la transformación. Entonces, pues bueno, es para tenerlo en cuenta, digamos, a la hora que tú propones un dispositivo, ¿cierto? En campo. Ahorita te pregunto acerca de eso. Para tenerlo en cuenta a la hora de las transformaciones. El iluminante y el observador son claves a la hora de las transformaciones, sobre todo para este espacio, para LAB, ya que, bueno, con LAB y Hunter Lab, que son los dos espacios, digamos, que más se utilizan en la agricultura para hacer índices de color, ¿sí? Hay que tener controlado eso bastante. Pero bueno, listo, perfecto. A ver, ¿dónde tengo la otra pregunta? Bueno, la otra pregunta es que me quedó así como de duda, listo. Tú generas todo este campo vectorial, ¿cierto? Miras los ángulos para un lado, para el otro, ¿cierto? Te das cuenta que hay unos que no funcionan. ¿Esto para qué te sirve? Para determinar el estado, ¿cierto? Del desarrollo de la antragnosis. ¿Para qué te sirve precisamente? Repetir Esa es mi la pregunta. parte inicial, no te alcancé a escuchar. Listo, vale. Tú determinas unos vectores, ¿cierto? En la imagen, los vectores normales, los vectores con respecto a unos ángulos específicos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué te sirve determinar estos vectores y estos ángulos para determinar el estado de desarrollo de la antragnosis? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le voy a entregar esta herramienta, ya sea a un agricultor, o sea, a un industrial, ¿sí? Le voy a decir, listo, saque los vectores y gaste, digamos, ciertos recursos computacionales para poder sacar eso. ¿En qué sentido me sirve para poder hacer la determinación del estado de la antragnosis? Sí, 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 te comprendo. Bueno, el objetivo aquí con el análisis morfológico era como tener un acercamiento y evaluar la enfermedad a partir de solo características morfológicas, es decir, a partir de la nube de puntos. Y a partir de esas características morfológicas, nosotros buscábamos qué posibles características podíamos extraer que nos permitan evaluar, digamos, como el área o comportamiento de crecimiento de la antragnosis. Lo más posible es que esto en campo no sea óptimo utilizarlo, es decir, los tiempos de ejecución son bastante largos para recrear una nube de puntos de un tamaño como de 1500, de 1.155.000 puntos aproximadamente, tardaba entre 12 horas. Entonces, esto en la agricultura no es viable por los tiempos de ejecución. Además, hay otro Exacto. tiempo que debe tenerse en cuenta al momento de estudiar la nube de puntos, por lo que ese tiempo se va prolongando cada vez más. El objetivo acá era mirar si a partir de solo características morfológicas de forma se podría mirar cierto comportamiento de la enfermedad de la antragnosis. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron en este análisis, pues no se obtuvieron resultados aquí en el análisis morfológico, debido tal vez a como la gran dispersión que se generaba en la superficie de la nube de puntos del mango. Pero llevarlo a campo, pues la mejor estrategia sería utilizar el análisis espectroscópico, que eso sería inmediato, es decir, se adquiere la firma y se pasa por el clasificador y se obtiene un resultado, que sería más productivo que que el análisis morfológico. Listo, perfecto. Por aquí me quedaba una. A ver. Ah, bueno, tú decías que habías tomado precisamente esas características fisiológicas como sólidos solubles totales, acidez, ¿cierto? Y que habías utilizado espérame que yo lo noté. ¿Qué técnica utilizaste? Una regresión lineal
No me acuerdo cómo fue que lo Una mencionaste. regresión con el modelo Ritchie, que es como una variante a la regresión lineal. Ujú. Listo. ¿Por qué escogiste este método y no, por ejemplo, una red neuronal que me podría ayudar digamos, a predecir? ¿Sí? Porque, pues, por ejemplo, en alguna vez yo tuve también la oportunidad de intentar correlacionar imágenes hiperespectrales con el comportamiento fisiológico, ¿sí? Y evaluamos un poco de métodos y digamos que los que más se me acercaron fue precisamente una red neuronal, ¿sí? Pero no evalué los que tú evaluaste. Entonces, por eso yo quedé con la duda, uy, espere, que yo eso no lo evalué, pero sí me gustaría Pues sí, saber por qué lo obviamente. escogiste y que no una red o otro sistema que me ayude a predecir precisamente cuánto sería el valor No, sí, tienes toda la razón. de esos parámetros químicos. Muchas veces son químicos porque es así. No, sí, con una red neuronal tal vez hubiéramos podido obtener un rendimiento mejor o de pronto no. Nosotros utilizamos diferentes modelos de regresión. Entonces utilizamos random forest, regresión lineal, eh, polinomial, regresión Ritchie, y hay algunas que se me escapan. Y evaluamos los rendimientos. Evaluamos los Ujú. rendimientos. Con el 80% de datos se entrenó el sistema y con el 20% de datos restantes se evaluó. Es decir, si esa regresión es la óptima. Eh, ¿Con quién se tuvo mejores resultados? Con los datos de textura. Con la mayoría de, de modelos de regresión, eh, los datos obtenidos de la regresión con los datos de textura, en la mayoría superaron el 60% con los datos de textura. Sin embargo, con las otras variables físico-químicas fisiológicas, esos rendimientos no superaban el 60%, no superaban en algunos casos el 30%. Y pues a partir de los desempeños que obtuvo cada modelo de regresión, pues aquí en la presentación decidimos tomar el mejor. Ahora, ¿por qué no utilizamos una red neuronal para clasificar o hacer como este tipo de correlación? Eh, no se tuvieron, digamos, al momento de hacer la correlación, porque también hubiéramos podido utilizar una red neuronal al momento de clasificar los datos en la huella espectral. Nosotros aquí en este caso, ¿cómo decirlo? No lo vimos como necesario utilizar una red neuronal debido a las características que se obtuvieron de los datos, digamos, datos físico-químicos fisiológicos en este caso. Eran valores numéricos, es decir, se tenía eh, una característica que era textura y se obtenía un rendimiento. Con la red neuronal, eh, tal vez hubiera podido utilizarse como para clasificar, digamos, ciertos estados de textura, no sé, textura enferma, textura sana o textura, no sé, es un ejemplo. Eh, no se tuvo en cuenta en sí hacer una regresión con los datos con una red neuronal. Además, el comportamiento de los datos, ese también fue otro que ofrecía. Nosotros graficamos los datos de textura y veíamos el comportamiento que tenían los datos y mirábamos de acuerdo a la dispersión que tenían los datos, es decir, qué tendencia tenían los datos. Y a partir de esa tendencia que tenían los datos, pues nosotros empezábamos a determinar qué tipo de clasificador utilizábamos. Y los que utilizamos pues como que se ajustaban a esas características o ese comportamiento de los datos, pero pues en sí no tuvimos en cuenta el de la red neuronal. Tal vez hubiéramos obtenido mejores resultados, o tal vez no. No, listo, eso se puede dejar como trabajo futuro porque precisamente ya tienes una cantidad de datos impresionante y se pueden probar muchísimo más técnicas para ver si puede uno
mejorar precisamente esos porcentajes. Bueno, si tú tuvieras que entregarle el resultado al agricultor, ¿sí? O a un empresario que está, digamos, exportando mango, produciendo mango. Lo digo ¿por qué? Porque mira, he tenido la experiencia de trabajar precisamente en mango, en un cultivo en Chicoral, Tolima, ¿sí? De unos muy grandes amigos. Y pues allí hemos estado metidos en el mango por lo menos 15 años, trabajándolo y viendo muchísimas cosas. ¿Qué le entregarías al agricultor? ¿Qué le entregarías a ese empresario para decirle, mire, 3 días antes, yo soy capaz de detectarle que ese mango tiene antracnosis, ¿cierto? ¿Qué herramienta le entregaría? Le dirías que te entrego este dispositivo que tiene esto para que puedas detectar 3 días antes la antracnosis. ¿Qué le entregarías? ¿Qué le dirías? Bueno, en primera instancia, pues le diría, y pues que siga los mismos protocolos que se plantearon en ese trabajo de tesis. Le entregaría un sistema de iluminación, es decir, tenga este sistema de iluminación que sería de bajo costo. Ahorita se podría, no sé, adquirir un espectroradiómetro que evalúe las bandas más significantes, es decir, ya que no evalúe todo el rango espectral, es decir, el rango completo que va desde los 350 nanómetros a los 1900 nanómetros, sino un espectroradiómetro de rango pequeño que maneje solo las 29 bandas más significantes. Y a partir de ese espectroradiómetro y el sistema de iluminación controlada de bajo costo, le diría, al momento de que usted exporte, antes de exportar usted ese fruto, usted puede hacer o evaluarlo, cada fruto, eh, su huella espectral, bueno, clasificarlo. Obviamente le entregaría el sistema ya entrenado, ¿no? Clasificado, el clasificador, y a partir de la firma espectral que él adquiera, le dirá si es propenso a enfermarse o si no es propenso a no enfermarse. Sin embargo, hay un inconveniente, y es que esto se evalúa en un punto en específico en el fruto del mango. Entonces, lo que se podría hacer es que no sea un espectroradiómetro, sino una cámara multiespectral que maneje esas bandas espectrales. Y eso elevaría un poco más el costo. Entonces, Sí, claro, o se podría hacer una clasificación un poco más estricta con respecto a cuáles serían las bandas más significantes. Por ejemplo, no sé, se podría sacar únicamente 5, se podría hacer algún ranking de las bandas, se sacaría 5 y se mandaría a construir una cámara precisamente con filtros en esas bandas. Listo, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. Muy interesante el trabajo, créeme que en mi parte, digamos, profesional, que he trabajado con Mango, cuando me llegó la tesis, yo, uy, qué chévere, digamos, volver a retomar este tipo de análisis, y más que pues con lo que he trabajado, que es la parte también de análisis de imágenes hiperespectrales. Entonces me pareció muy interesante. Felicitarte, es un trabajo, yo sé que trabajar con productos agrícolas es bastante complicado, ¿sí? Precisamente conocer su comportamiento es bastante difícil, y obtener, digamos, porcentajes de clasificación altos y todo esto es difícil, y pues eso demuestra que los algoritmos fueron muy buenos. Entonces, pues bueno, felicitarte muy bien, felicitar a los directores. Y bueno, entonces yo creo que procedemos a nuestra deliberación con el profesor Luis Francisco. muchísimas Entonces, quedo pendiente del profesor Francisco José. Sí, el punto es, en este momento yo debería finalizar la grabación, pero hay oportunidad para que los directores hagan sus comentarios si lo desean. Muchas gracias, Francisco y Oscar y Luis Fernando. Pues a Oscar y a Luis Fernando por haber aceptado evaluar el trabajo. Yo simplemente quería, pues primero hacer digamos, 2 comentarios pequeños, un poco relacionado con el análisis morfológico que se hizo sobre los frutos de mango. Digamos que
ese no era como el principal objetivo del trabajo, estaba obviamente por el lado espectral, pero queríamos mirar si esas pequeñas variaciones que va perdiendo, que va teniendo el mango, digamos, cuando empieza a tener esas manchas y se evidencia la antragnosis y que hay una deformación efectiva en el mango, era posible captarla, digamos, morfológicamente, ¿sí? A partir de nubes de puntos que se generan a partir de imágenes, digamos, estudiando un poco los cambios de curvatura y normal, ¿sí? Digamos que hasta ahora los primeros resultados, que fue lo que hizo Carlos, pues no fueron, digamos, muy alentadores, pero hemos seguido trabajando y aparentemente se pueden lograr algunos resultados mejores. Y lo segundo, finalmente, el objetivo sí es tener como alguna herramienta, lo que se expresaba ahí, es como diseñar en algún momento una cámara multiespectral con las bandas que efectivamente den la información para la detección temprana de la antragnosis. La idea de una cámara multiespectral es porque tendría una mayor capacidad de detección, no solamente de un punto, sino todo el fruto, ¿cierto? Entonces, hacia allá es como que se dirige un poco el trabajo a largo plazo, pues que se está desarrollando. Y nada, pues felicitar a Carlos por el trabajo, digamos, es un trabajo bastante interesante, pues que como se vio incluso ya se logró una publicación en una revista pues bien rankeada internacionalmente, entonces pues eso muestra que ya fue evaluado a nivel internacional también y que tiene cierta aceptabilidad. Entonces te felicito por ese trabajo, de todos modos, como manifestaba, estar trabajando en áreas que no son estrictamente la de la formación que se tiene. Tú eres más por el lado de electrónica, e irse a hacer estos análisis en el área agrícola, pues requiere un esfuerzo adicional, pues que se vio, que se ve acá, digamos, al final, y que ha dado algunos frutos interesantes. Entonces, quería felicitarte por eso y bueno, no sería más. Muchas gracias, profe. La profe Luz Marina me mandó un WhatsApp que tuvo problemas de internet y justo se le desconectó, que espera apenas los pueda solucionar, conectarse de nuevo. Pero entonces en este momento ya no está, justamente porque se le cayó el internet. Bueno, entonces yo voy a proceder a terminar la grabación y el profesor Oscar entonces queda al mando de la siguiente acción, que es la deliberación. Entonces termino la grabación, un segundito. Profe Francisco, ¿nosotros nos desconectamos o los jurados se conectan en otra llamada? Se desconectan todos, pero Okay. Sería importante que, no sé si Oscar tenga los datos tuyos para llamarte, decir ya está lista la cosa o... Sí, yo tengo el WhatsApp ¿Sí? del profe Flavio. Yo le comunico, no hay problema. Ok, y yo le comunicaría a Carlos. A Carlos, perfecto. Permiso, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, Listo. conecte a todos y quedamos los tres nomás. okay. Yo creo que aquí nos va a pasar lo mismo. Yo creo que ahorita aquí el gobierno estaba escuchando ayer en noticias de que van a adelantar las primas y no sé qué más. Entonces van a decir, no, venga, salgan y compren todo lo que quieran ahorita para diciembre y guárdense porque nos vamos a encerrar. Yo digo que nos va a pasar eso. Sí, eso está complicado. Hay que esperar a ver. ¿Cómo va a ser? No sé tampoco cómo lo irá a manejar la universidad y bueno, todo lo que refiere al siguiente semestre. Bueno, inclusive pues yo les cuento, yo como soy el coordinador de ingeniería agrícola, estoy a punto de recibir la visita de pares de la acreditación. Entonces eso anda uno, pero llevado. Menos que entregue eso, que va a ser la visita va a ser la última semana de noviembre. Entonces ya como que va a llegar a diciembre y digo, relax, ya no me preocupo más. No. Sí, pero poco a poco. Eso... Listo. Bueno, perfecto. Estaba aquí acabando de llenar el acta. Ya estoy guardándola para enviársela al profe Francisco.
Lo hacemos de una vez antes de que listo. Ya creo que tiene que llegarle, profe Francisco, si me confirma. Bueno, entonces ya estuvimos hablando con el profe Luis Fernando. Entonces, estuvimos hablando del trabajo, digamos, de la importancia que se tiene, inclusive el profe Francisco dio también sus apreciaciones. Y entonces la evaluación que nosotros llegamos de acuerdo a tu trabajo, Carlos, es que tienes una nota aprobada, ¿sí? Entonces muchas felicitaciones. Y estamos haciendo, digamos, estamos evaluando las posibilidades y ver cómo podemos darte una distinción más. Estamos planteando mirar una meritoria. Entonces para eso pues hay que cumplir unos requisitos, ¿sí? Y que se cumplan esos requisitos, inclusive llenar algunos documentos adicionales. Entonces, para eso, pues, dependemos también es de ti, de que tú hagas una buena justificación de por qué mereces una meritoria, de por qué tu trabajo es relevante, ¿sí? Y nos lo hagas llegar. Nosotros lo que hacemos es adjuntarlo a los formatos y, bueno, revisarlo y complementarlo un poco más. Entonces, tu nota aprobada con una posible meritoria, eso también lo decía el Consejo de Facultad. Entonces, felicitarte, muchas felicitaciones. Sé que meterse en un campo como la parte agrícola, como la parte biológica, con tu formación de... eres ingeniero electrónico. Licenciado en electrónica. Licenciado de la pedagógica, me imagino. Listo. Entonces, se sabe que cambiar de área, ¿sí? Y conocer un poco más el comportamiento, pues eso requiere primero valentía al enfrentarse, ¿sí? Y bueno, entonces eso se hace notar precisamente con esa distinción de que te metas en otro campo, que conozcas más de otros campos, de que te especialices y se reconoce. Además, pues tienes una publicación en una muy buena revista, entonces eso también te hace candidato para tener esta distinción. Felicitar al profe Flavio, también a la profe Luz Marina, que no está, pero entonces me hacen llegar esa felicitación. Y bueno, a disfrutar un poco. Gracias. Muchísimas gracias de verdad a todos por todas esas palabras, en especial a los jurados por dedicar esos espacios de lectura en el documento y pues la asistencia de la misma. Muchísimas gracias a ustedes, al ingeniero Oscar, al ingeniero Luis, al coordinador, al ingeniero Francisco, y en especial a mi director Flavio Augusto Prieto, quien realmente estuvo ahí en todas, junto con la codirectora Luz Marina. Muchísimas gracias a todos y a los asistentes. Listo, Francisco, perdón, Carlos, te iba a decir, estábamos hablando un poquito acerca del documento también, y bueno, una apreciación que yo hago, digamos que en cada capítulo, en el 2 y en el 3 que tú haces, valdría la pena que definieras bien la metodología, ¿sí? Que colocaras metodología. Hicimos esto y esto como para resaltar precisamente ese paso a paso de lo que tú le puedes entregar al agricultor. Eso sería genial poderlo tener, porque digamos, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, porque lo tienes distribuido, pero lo podrías hacer 3, 4 párrafos describiéndolo muy bien, tanto en el capítulo 2 como en el 3, y listo. Digamos que eso es lo que podríamos mencionar en cuanto al documento. Y listo, perfecto. No sé, ya quedaré en manos del profe Francisco, no sé qué sigue. No, yo acabo de recibir el acta firmada por ustedes, entonces yo esto lo envío allá a la coordinación y creo que ya podemos terminar la sesión por hoy. Muchísimas gracias, profesores, los felicito por este trabajo, especialmente al candidato ya hoy maestro en ingeniería. Felicitaciones.
y al director, caramba, los directores. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, pues. Bendiciones, éxitos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao.